Un café contigo. Les habla Alexander Alvarado Contreras, psicólogo social y abogado. Hoy el tema a tratar es un informe de Henry Kissinger, del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de fecha 26 de noviembre de 1975. El título del documento es Implicancias del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar. Expresa el documento que se debe llevar a cabo un examen de la efectividad de los programas de control poblacional en los países en todos los niveles de desarrollo, pero con énfasis en los países con bajo nivel de desarrollo. El objetivo de los Estados Unidos en esta área es trabajar de cerca con otros, en vez de imponer nuestro punto de vista. Nuestros esfuerzos deben estar basados en enfatizar la relación entre una reducción del crecimiento poblacional y las resultantes ganancias económicas y sociales para las naciones más pobres. Observación que hacemos: la población de los países latinoamericanos no afecta a Estados Unidos, ni su progreso o avance de calidad de vida, siempre que cambien su patrón de consumo y cultura de consumismo por encima del promedio mundial. Eso sí los afecta y los está afectando. Limiten el derroche de materia prima y o recursos naturales, la producción de estupideces y la elaboración de productos contaminantes. Estados Unidos es el mayor contaminante del planeta. El argumento de la disminución de la población en los países del sur no tiene sustento científico que garantice el desarrollo de los países del sur global y Latinoamérica. Quedó demostrado con la política estadounidense de la Alianza para el Progreso, aplicable a América del Sur en la década de 1960, la cual fue un fracaso y no logró las mejoras productivas, industriales, tecnológicas de nuestra región, mucho menos mejoras educativas. Lo cierto es que en la División Internacional del Trabajo, después de la Segunda Guerra Mundial, el papel asignado a Latinoamérica fue el de ser proveedor de materias primas y se implementaron políticas extractivistas y un desarrollismo hipertrofiado, desigual, de fracaso y deficientes resultados. El control poblacional de Latinoamérica y el sur global es una política que prácticamente es ratificada en el año 2025 por Donald Trump, cuando expresa en el documento sobre la doctrina Monroe que, cito, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Es un documento llamado y redactado por el equipo de Donald Trump, Estrategia de Seguridad Nacional, noviembre del 2025. ¿Cuál es la observación que hacemos? Los activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio se refiere a los recursos naturales y materias primas de los países latinoamericanos. El control de esos activos lo iniciaron el 3 de enero del 2026 con la imposición militar y el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el apoderamiento por la fuerza del petróleo venezolano, lo cual se pudo evitar simplemente celebrando los contratos petroleros y suspender el bloqueo. Las empresas estadounidenses, tenemos que ratificar un hecho histórico, siempre estuvieron en Venezuela, hasta que en el 2019 el mismo Donald Trump en su primer gobierno prohibió a las empresas petroleras que continuaran en Venezuela, y si lo hacían eran sancionadas por la OFAC y la Oficina del Tesoro de Estados Unidos.
objetivos poblacionales y mundiales en el documento que estamos analizando de Kissinger. Cita: el crecimiento excesivo de la población mundial puede provocar problemas domésticos, incluyendo la expansión económica, así como la inestabilidad mundial. Observación que hacemos: la expansión económica solo la quieren para los intereses de las élites estadounidenses. La inestabilidad mundial la ha mantenido Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, invadiendo países, saqueando sus riquezas naturales, produciendo guerras por petróleo y materiales estratégicos, tal cual le ha ocurrido a los países árabes, musulmanes, en África y en el 2026 en Venezuela e Irán. Continúa el documento de Kissinger. Los factores económicos adversos que generalmente resultan de un crecimiento poblacional rápido incluyen reducción de los ahorros familiares y la inversión doméstica. Ese es un argumento que dan ellos. Otro, incremento de la necesidad de grandes cantidades de divisas para importación de alimentos. Observación: Estados Unidos parte de la negación de que los países del sur no pueden producir sus propios alimentos, lo cual es falso. Otro argumento de ellos: intensificación de un severo desempleo y subempleo. Observación: no dicen nada de la pobreza y el desempleo en el territorio de Estados Unidos. 50 millones de pobres y más de 60 millones de consumidores de droga. Otro argumento: la necesidad de grandes gastos para servicios tales como soporte de dependientes, educación, salud, recursos que pueden ser utilizados para inversiones más productivas. Es decir, pretenden que no se preste servicio de salud, de educación en los países del sur, pero ¿qué ocurre? Es la observación: Estados Unidos tiene privatizados los servicios públicos, a pesar de que le cobran a sus ciudadanos miles de millones de dólares en impuestos, que los usan para las guerras, negocios e inversiones de élites y no para beneficiar a sus familias y trabajadores. Afirman en el informe: ¿qué es lo que está en juego? La gran pregunta. No sabemos si desarrollos tecnológicos permitirán alimentar a más de 8.000 millones de personas, mucho menos a 12.000 millones en el siglo XXI. Observación: por supuesto que hay desarrollos tecnológicos. Lo que ocurre es que los monopolios mundiales de alimentos, 8 grandes empresas multinacionales, más la carencia de políticas agroalimentarias en los estados y gobiernos del sur, dificultan la satisfacción de las necesidades alimentarias o autosuficiencia en cada país, más los factores de corrupción y especulación comercial. Siendo autocríticos, hay que reconocer que las políticas neoliberales descontextualizadas de la realidad latinoamericana implementadas por los gobiernos del sur han impedido la garantía de producción alimentaria soberana, salvo en algunos países. Afirma Kissinger en su informe de 1976 que Latinoamérica se proyecta un crecimiento poblacional rápido para la Sudamérica tropical, que incluye Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Observación que hacemos: la población actual de Latinoamérica 2026, desde México hasta la Patagonia, es superior a los 870 millones de habitantes, pudiendo llegar antes del 2030 a 1.000 millones de habitantes, lo cual es moderado y razonable, siendo capaces de generar un desarrollo educativo, científico, tecnológico propio, como lo están haciendo Brasil, México, Colombia, Argentina y otros países en áreas específicas. Podemos afirmar que el proyecto civilizatorio de Latinoamérica es un plan importante al cual le teme Estados Unidos por la capacidad de soberanía e independencia estratégica, desde México hasta la Patagonia. Lo cual también tenemos que resaltar que este territorio del sur, desde México hasta la Patagonia, tiene un territorio de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Estados Unidos
tiene una extensión territorial de 9.860.000 kilómetros cuadrados. Es decir, somos el doble del territorio. Importancia estratégica, importancia en minerales, material estratégico, agua, tierras. Tenemos la capacidad, las condiciones para alimentar nuestra población y exportar. Y por supuesto, producir toda la ciencia y tecnología necesaria, con los cambios educativos y el fortalecimiento de la cultura. Otro aspecto es que dicen Kissinger, los Estados Unidos, con un 6% de la población mundial, consume cerca de 1/3 de sus recursos. Consumen más de la que tienen en población. Es un exceso de consumo. Por supuesto, produciendo daños ecológicos, daños naturales, todo para satisfacer a la élite y un sistema de vida que precisamente lo que hace es consumir, ¿no? Sin devolver nada a la naturaleza, a la tierra, ni a sus trabajadores. La preocupación de Estados Unidos, observamos, presentada en el documento Implicancias del crecimiento poblacional mundial, es realmente la disposición y control para ellos de minerales, materias primas, petróleo y combustible, es decir, los recursos naturales, energéticos de otros países, para su propio beneficio, explotación, industrialización y comercialización. No se trata del problema del crecimiento poblacional en los países del sur, eso queda claro. Más evidente es la siguiente cita. Ellos dicen, aún antes de la hambruna, las condiciones de acceso y explotación convenzan a la gente y los gobiernos que en este aspecto del orden económico internacional hay algo para ellos. Las concesiones a las compañías extranjeras serán probablemente expropiadas o sujetas a intervención arbitraria. Nota, la hambruna la tienen planificada y prevista para lograr el despoblamiento forzoso por hambre. Y señalan que el orden económico internacional, el orden económico internacional que los beneficia a ellos exclusivamente, al 7% de la población de Estados Unidos, especialmente afirman en forma despectiva, algo queda para ellos, hay algo para ellos. Eso significa las migajas. Podemos llegar a la conclusión, a manera de conclusión, lo siguiente. Primero, es necesario la unidad de los países del sur global para fortalecer sus capacidades, potencialidades, conocimientos, experiencias, ciencia y tecnología propias, educación y culturas liberadoras. Segundo, es urgente en los países del sur una nueva generación de líderes políticos no sumisos, nuevos empresarios nacionalistas no corruptos, de profesionales, funcionarios comprometidos con los objetivos liberadores de los respectivos países del sur. Tercero, se requiere urgentemente la unidad de los países del sur global para crear un nuevo proceso civilizatorio, productivo, educativo, científico, tecnológico, ecológico, para la vida digna y el buen vivir, fortaleciendo nuestra cultura. Un café contigo y un gran abrazo de hermanos y hermanas.